Sacrifiqué mi dignidad y serví a mi ciudad B como un perro faldero durante 3 años antes de finalmente casarme con ella. Pensé que se enmendaría por mí, pero poco después de casarnos, volvió a sus viejas costumbres. Gasté una fortuna en propinas para streamers masculinos e incluso reservé un hotel de 7 estrellas para su cumpleaños. Cuando Isabella volvió a trasnochar por su nuevo amante, me di por vencido por completo. En nuestro primer aniversario de bodas, le entregué públicamente el acuerdo de divorcio. Isabella, divorciémonos. Noté que, por primera vez, su mirada cambió. Después de eso, mi esposa dejó atrás su habitual frialdad e intentó por todos los medios retenerme. Te digo que no puedes ir a ningún lado sin mi permiso. 1. No volvió a casa esta noche. Me quedé mirando la puerta, encendiendo un cigarrillo en silencio. Llevaba menos de un año casado con Isabella y estaba completamente harta de mí. No contestaba mis llamadas ni mis mensajes, e incluso cuando iba a buscarla al trabajo, a menudo no aparecía por ningún lado. Después de conocerla por fin, vi a mi esposa del brazo de otro hombre, hablándole cariñosamente, casi besándolo. No era la primera vez que presenciaba una escena así. Todos sabían que Isabella, la hija mayor de Ciudad B, era una niña mimada. No solo le atraía la belleza, sino también las almas interesantes. Gastaba a manos llenas con cualquiera que cumpliera sus expectativas. Les compraba coches de lujo, casas, yates y helicópteros. Si conseguías complacerla lo suficiente, incluso podías conseguirle una tarjeta de crédito adicional para usarla a voluntad. En un entorno tan competitivo, pude casarme con ella no por mi belleza ni por mi talento. Fue porque fui el único que perseveró durante 3 años, a pesar de sus burlas y burlas, persiguiéndola durante 3 años, dándole todo lo que creía mejor, prácticamente entregándole mi corazón. Recuerdo el día en que finalmente aceptó mi promesa. Se emborrachó y lloró sola un buen rato, y yo siempre estuve ahí para ella. De repente, Isabella ladeó la cabeza, me tomó la barbilla y me besó en los labios. Ya que me deseas tanto, entonces te concederé tu deseo. Al día siguiente, me ascendieron de empleada como una directora de proyectos. Me miraban con envidia por toda la empresa, y los elogios y las felicitaciones resonaron en mis oídos durante días. Felicidades, director Carlos, por conquistar el corazón de una mujer tan hermosa. Aunque sonreí, sabía que no era así. Ella seguía la misma rutina con todos los hombres con los que salía. Anuncio, declaraciones de amor de alto perfil, gastos desmesurados, aburrimiento creciente, la abdicación. Ya he llegado a la 4ª etapa, solo me queda la abdicación. A la mañana siguiente, me desperté como siempre, vestida y preparada para ir a trabajar. Antes de irme, vi a nuestra niñera, María, al teléfono. Está bien, señorita. Encontraré la ropa que quiere y se la traeré enseguida. María acababa de terminar su llamada, levantó la vista y entró en pánico al verme. Se le cayó el teléfono. Me acerqué para ayudarla a recogerlo y le pregunté con calma, no volvió a casa, ¿verdad? Anoche, solo esperé hasta las 3 de la mañana. Tras confirmar que Isabella no volvería, volví a mi habitación. María bajó la cabeza, sin atreverse a hablar. Le dije con desdén. ¿Dónde te dijo que entregaras el vestido? Bajo presión, María tartamudeó. La señora me dijo que lo entregara en la rueda de prensa. ¿La rueda de prensa? Fruncí el ceño. Isabella se había hecho cargo de la empresa por orden de su familia y hacía tiempo que había renunciado a su sueño de convertirse en estrella. ¿Por qué estaría en la rueda de prensa ahora? ¿Había pasado algo en la empresa? Decidí ir a verlo con mis propios ojos y le dije a María, dame el vestido. Media hora después, llegué a la supuesta rueda de prensa con la bolsa del vestido. Caminé hacia el salón como Isabella me había indicado. Llamé a la puerta y entonces oí pasos. Al abrirse, me encontré con unos ojos color flor de durazno. El chico guapo me miró sorprendido. Tú eres. Lo reconocí al instante. Era Mateo, el popular protagonista masculino de los últimos dramas de ídolos adolescentes. ¿Está Isabella aquí?, pregunté. Mateo dudó un momento y luego respondió, Isabella está un poco cansada después de una noche sin dormir, así que... Pasé junto a Mateo y vi a Isabella durmiendo plácidamente en el sofá, con una chaqueta de hombre sobre los hombros. Giré la cabeza para mirar a Mateo. Tenía el pelo negro, ojos color flor de durazno, y un rostro delicado con un toque masculino.
Comparado con el estudiante alegre y atlético con el que me había topado la última vez, este hombre parecía más bien una persona de piel blanca y negra. Eres el marido de Isabella, ¿verdad? En cuanto Mateo habló, arqueé las cejas. ¿Me conoces? Mateo me miró y, en lugar de su incomodidad inicial, sonrió de repente. Por supuesto. Seguro que todos en Ciudad B te conocen. Sabía a qué se refería. Después de todo, en el harén de Isabella, yo era el único que se había casado con ella abiertamente. Cállate. Isabella se despertó de repente y tiró su abrigo al suelo, furiosa. Observé cómo la expresión de Mateo cambiaba una y otra vez, y en silencio me agaché para recoger su abrigo. ¿Qué haces aquí?, preguntó Isabella enfadada al verme. Levanté la bolsa y le hice un gesto, la ropa que me pediste. Isabella se incorporó, cogió la bolsa, rebuscó en ella y me dijo que me fuera, ya puedes irte. Su tono áspero me hizo preguntar, ¿dónde estuviste anoche? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no volviste a casa? Isabella hizo una pausa, me miró con los ojos llenos de impaciencia. Te lo he dicho tantas veces, a dónde voy no es asunto tuyo, y si vuelvo o no a casa no es asunto tuyo. Estaba a punto de decir algo más, pero Isabella le ofreció los brazos a Mateo y su tono se volvió coqueto. Mateo, abrázame. Mi esposa se arrojó a los brazos de otro hombre justo delante de mí. Apreté los dedos, las uñas me dejaron profundas marcas en las palmas. El dolor me devolvió la conciencia. Respiré hondo, me di la vuelta y salí del salón dando un portazo. En cuanto salí, oí a dos empleados cotilleando en un rincón. ¿Se han enterado? Hoy hay una rueda de prensa de la nueva película de Mateo. Isabella preparó regalos por valor de decenas de miles de dólares para los periodistas asistentes. Hay al menos cientos de medios de comunicación presentes hoy, así que fácilmente vale millones. Unos pocos millones no son nada para la señorita Isabella. Ha sido tendencia en redes sociales por su comportamiento mediático en los últimos años e incluso tiene su propio club de fans. Cuando me siento así, no dejo de pensar en el hombre que se casó con Isabella. He oído que es un tipo normal, pero es una pena que se haya casado con una mujer tan inquieta y que nunca tenga paz en su vida. Pero incluso si se divorcian, él seguirá recibiendo una parte de la propiedad de Isabella. Se mire como se mire, no es una pérdida. Si yo fuera él, también me casaría con ella. Tú quieres casarte con ella, pero la señorita Ciudad B podría no querer. Al escucharlos a ambos, finalmente entendí por qué Isabella estaba allí. No era difícil darse cuenta de que Mateo era su nuevo amor. Me di la vuelta y salí de la conferencia de prensa, observando el tráfico denso, y no pude evitar pensar en el pasado. Mucha gente afuera tenía la misma curiosidad que esos dos chismosos. ¿Por qué estaba tan dedicado a Isabella que me negué a dejarla incluso después de que me engañaran después de casarme con ella? Todo empezó con ese accidente de coche hace 4 años. Isabella me salvó la vida. Capítulo 2. Una foto de hace 10 años. Los miembros de la familia Ciudad B, como la familia Rossi, siempre han tenido un sinfín de reglas. Cada mes, se reúnen en la vieja casa para lo que se conoce como una cena familiar. Las generaciones más jóvenes hacen una reverencia a los mayores uno por uno antes de poder comer juntos. Durante la comida, deben tener cuidado de que su nombre no se mencione de repente y se convierta en el centro de atención. Al final del mes, aunque Isabella no quería verme, no tuvo más remedio que volver conmigo para apaciguar a los mayores. Ese día me desperté temprano, esperando que estuviera fuera como siempre, pero al bajar la escalera, la vi sentada a la mesa del comedor, desayunando. María estaba a punto de hablar cuando me vio, pero le hice un gesto de silencio y me acerqué de puntillas a Isabella. Isabella seguía absorta en su teléfono, sin darse cuenta de que me había acercado, fingiendo tragar aire. La vi vagamente buscando algo en su navegador, pero antes de que pudiera ver con claridad, ya había levantado la vista y apagado el teléfono. No esperaba que te volvieras tan grosera ahora. El tono de Isabella tenía un tinte de desdén. Hacía tiempo que me había acostumbrado a su actitud y me senté frente a ella. María me trajo el desayuno rápidamente. Comí tranquilamente frente a ella cuando Isabella se acercó de repente, mirándome fijamente a los ojos y preguntando, «Carlos, ¿no tienes respeto por ti mismo?» Después de todos estos años con Isabella, mi buen carácter era bien conocido. Pero Isabella era la única que me humillaba verbalmente, intentando provocarme para lograr sus propios fines ocultos. «Pórtate bien, basta». No entendía qué le pasaba hoy.
Al ver mi falta de reacción, Isabella frunció los labios. Si yo fuera tú, viendo a mi esposa tan voluble, habría cogido una escoba y le habría dado una paliza. Si se atreviera a engañarme de nuevo, nos matarían a los dos. María se sobresaltó con las palabras de Isabella. Observó atentamente mi expresión y salió silenciosamente de la sala. Dejé lentamente el tenedor y la miré. Isabella, no creas que no sé qué tramas. La expresión de Isabella cambió ligeramente. Sonreí con autodesprecio. En cuanto te ponga las manos encima, tus abogados me mandarán a matar. Eso no tiene sentido. Isabella, con el corazón traspasado, dejó caer el tenedor y subió las escaleras. Le esbocé una sonrisa irónica, pero se me quitó el apetito al mirar el desayuno que tenía delante. Sabía que se arrepentía de haberse casado conmigo. Pero no podía vivir sin ella. Después de perder a mis padres en el accidente de coche, Isabella se convirtió en mi único apoyo. Solo amándola, cuidándola, protegiéndola y cuidándola puedo comprender el sentido de la vida. Antes de que comenzara la cena familiar, Isabella y yo llegamos a la vieja casa. Antes de entrar, la anciana ama de llaves le susurró a Isabella que mi hermano mayor y su esposa habían regresado con sus hijos, y que el principal propósito del anciano esta vez era inducir el parto. Al oír esto, Isabella me miró con desdén. Sin pensar dos veces en mi dignidad, negó con la cabeza frente a la anciana ama de llaves y los demás sirvientes. Lo intenté, pero no puede. La rabia me invadió de repente desde lo más profundo del corazón hasta el pecho. Miré a la mujer que amaba tanto y no pude evitar reírme de mí mismo. Nunca se había acostado conmigo desde que nos casamos. ¿Cómo pudo concluir que yo no podía? Quizás se había acostado con tanta gente que confundió a una de ellas conmigo. Seguí a Isabella al interior de la vieja casa. Mi cuñada mayor y mi cuñada segunda la vieron y se acercaron de inmediato a ofrecerle su atención. Isabella, ¿has vuelto? Me enteré de que acabas de conseguir un importante proyecto internacional. Los ingresos de tu empresa se triplicarán este año. Isabella es increíble. Por fin tenemos una mujer fuerte en la familia. Es un verdadero honor para nosotras. No pude evitar fruncir los labios al escuchar sus cumplidos para Isabella. Yo negocié el proyecto y gestioné la empresa. A ella solo le quedaba firmar los documentos y finalmente recibir el elogio bajo los focos. Isabella, ven aquí rápido. Deja que el abuelo te vea bien. El anciano saludó a Isabella con la mano, y ella sonrió y se arrojó a sus brazos. Abuelo, ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos. Te he echado de menos. Mi querida nieta, el abuelo también te ha echado de menos. El anciano le dio una palmadita en la cabeza. ¿Dónde está Carlos? No ha vuelto contigo. De repente oí mi nombre y apresuré el paso hacia el abuelo e hice una reverencia. Hola, abuelo. El anciano me miró y suspiró. Llevo todo el día oyendo a Isabella elogiarte. Antes me quejaba de ti, pero ya no. Bajé la cabeza y escuché las palabras del abuelo, pero algo no encajaba. ¿Isabella me elogiaría? Era como si me hubiera hecho creer que el mundo se acababa mañana. Mi mayor deseo ahora mismo es tener un bisnieto pronto. Ustedes dos, apúrense. El anciano me dio una palmadita en la espalda. Aunque ya tiene más de 70 años, casi pierdo el equilibrio después de esa bofetada. Después de las bromas, todos se sentaron a la mesa. No podían comer hasta que el anciano empezara a comer. Justo cuando cogí mis palillos y apenas me llevé algo a la boca, mi segunda cuñada me miró y preguntó con una media sonrisa. Estaba mirando Weibo últimamente. ¿Por qué Isabella está de moda otra vez por un escándalo? He oído que gastaste un dineral en esa celebridad. Isabella hizo una pausa y miró a mi segunda cuñada con una leve sonrisa. Es solo caridad. Pensé, le estás dando tu amor a una celebridad blanca y popular de 1,85 m. Si esto es caridad, ¿qué hay de aquella vez que le diste a un streamer decenas de millones en propinas en una noche, e incluso salió en las noticias? Mi cuñada mayor atacó rápidamente. Observé en silencio desde la barrera, tirando de la comisura de la boca. Claro que era para tener sexo con él. Toda su familia está enferma y necesita trasplantes de riñón. Isabella me explicó sin levantar la vista, y asentí en silencio. Más te vale cambiar de opinión también. Hasta un tonto puede ver que esta excusa es mentira. Bueno, comamos y dejemos de discutir.
El anciano golpeó la mesa con los palillos, dejando a todos en silencio. Gracias al anciano, tuve una cena tranquila. El día de la cena familiar, todos tuvimos que pasar la noche en la vieja casa. Aunque Isabella y yo no. Tras bastidores, tuvimos que compartir habitación. Se duchó y se metió en la cama con aspecto de estar muy cansada. Estaba tan disgustado que no podía dormir, así que deambulé por su habitación. Esta era su habitación antes de casarse, y estaba llena de fotos antiguas. Hojeé el álbum, observando la radiante sonrisa de Isabella, y no pude evitar conmoverme. Cogí el álbum de fotos, lo hojeé hasta el final y, de repente, una foto del compartimento interior cayó al suelo. Me agaché y recogí la foto con la fecha hace 10 años en el reverso. Le di la vuelta y me quedé paralizado. Las personas de la foto éramos ella y yo. Capítulo 3. Una mujer gasta dinero en quien ama. Tras regresar de la vieja casa, Isabella seguía tan desenfrenada como siempre. Me preocupaba esa foto, y el misterio en mi mente se hacía cada vez más grande. Me había salvado la vida hacía 4 años, y en mi memoria, fue entonces cuando conocí a Isabella. ¿De dónde salió esa foto? O, dicho de otro modo, ¿cuál era el propósito de Isabella al guardarla? Estaba perplejo, y finalmente contraté en secreto a un detective privado para que la siguiera a diario, documentando cada lugar que visitaba y cada persona con la que interactuaba. Entonces descubrí que tenía un nuevo amante. Esta vez, era el doctor Santiago, el médico jefe del departamento de neurología del hospital Hincheng. El detective me dijo que Isabella veía al doctor Santiago después del trabajo, en promedio, una vez cada 3 días. Como para encubrir lo que hacía a mis espaldas, siempre se quedaba en casa a mi lado la noche anterior a su encuentro con Santiago. Hoy, Isabella llegó a casa justo después del trabajo, lo cual fue bastante halagador. Cariño. Sonrió, inclinándose hacia mí y tomándome la mano. Al principio, me sobresalté, pensando que podría haber envenenado la cena de esta noche. Pero luego pensé que, aunque quisiera hacerme daño, estaba dispuesto a morir en su tierno abrazo. ¿Qué pasa? Reprimí todas las emociones en mi corazón mientras me preguntaba con voz suave. Cenemos juntas esta noche, dijo Isabella, mirándome fijamente a los ojos y sonriendo alegremente. En casa. En ese momento, como hechizada, asentí involuntariamente. De acuerdo. Isabella preparó un plato ella misma, y la niñera se fue después de preparar los demás. Hoy llevaba un vestido negro sin tirantes, su cabello largo y ligeramente rizado ondeaba libremente, y una sonrisa juguetona en los labios la hacía parecer una gatita salvaje. El latido de mi corazón se hacía cada vez más intenso, y la miré fijamente. Carlos. Isabella dejó los platos, se apoyó en la mesa e inclinó la cabeza para mirarme. ¿Me amas? Cuando salía con alguien, Isabella me hacía esta pregunta varias veces al día, y siempre le respondía afirmativamente. Pero después de que nuestra relación empezara a decaer, no me la había hecho en casi 6 meses. La miré a los ojos y asentí lentamente. Amor. Pero no lo siento. Se acercó lentamente, su mano con la nuca color borgoña tirando de mi corbata, obligándome a acercarme. Isabella me miró directamente a los ojos, con la otra mano acariciando suavemente mi rostro. Dilo otra vez. En ese momento, solo tenía ojos para mí. No pude evitar repetir sus palabras, susurrando, te amo. Isabella sonrió suavemente y me dio un beso alegre en los labios. Entonces se sentó al otro lado de la mesa y me brindó desde lejos. Rara vez bebo, pero hoy me di un capricho con ella. Después de un rato, mi conciencia se desvaneció gradualmente. Sentí vagamente que Isabella me ayudaba a ir a la cama y luego hacía una llamada a mi lado. Antes de desmayarme por completo, escuché unas palabras. Todavía no me recuerda. He hecho todo lo posible. Si es necesaria una cirugía, fija una fecha lo antes posible. Cuando desperté, Isabella ya se había ido. Le pregunté a María, pero solo dijo que la señora mayor se había ido apresuradamente temprano en la mañana, alegando tener algo importante que hacer. Pensé en el nuevo amante de Isabella, y enseguida me puse el abrigo y me fui. La investigadora privada me dijo que estaba en la oficina de Santiago, y cuando llegué al hospital, por suerte, aún no se había ido. Cuando llegué, vi a Isabella desplomada sobre el pecho del médico, llorando desconsoladamente. Sentía los pies clavados en el suelo, inmóviles.
Solo podía observar cómo el hombre de la bata blanca le daba una palmadita en el hombro y la abrazaba con ternura. No lo entendía. Isabella era claramente mi esposa, así que ¿por qué siempre estaba en brazos de otro hombre cuando desahogaba sus emociones? Regresé a casa, sintiéndome como un zombi, y me senté en la cama un largo y aturdido momento antes de finalmente decidirme. Si ella no podía volver a amarme, ¿por qué debía quedarme aquí y provocar su resentimiento? Ese día, recogí mis cosas y me mudé temporalmente de casa a la residencia de la empresa. Pensé que mi ausencia llamaría su atención, pero pronto me di cuenta de que estaba equivocado. Isabella siguió viviendo su vida despreocupada, sin siquiera llamar para preguntar dónde estaba. Estaba completamente destrozado. Di por terminada mi colaboración con el investigador privado y empecé a buscar un abogado para solicitar el divorcio. Al mismo tiempo, estaba terminando mis tareas y preparándome para presentar mi renuncia. El día que mi abogado preparó el acuerdo de divorcio, lo acababa de recibir cuando recibí una llamada de Isabella. Después del trabajo, ven al quinto piso del Hotel Deep Sea. Recuerda vestirte elegante. Antes de que pudiera responder, colgó con impaciencia. Miré el acuerdo de divorcio que tenía en la mano y decidí irme. Me puse un traje formal, me arreglé el pelo y me dirigí al quinto piso del Hotel Deep Sea. En cuanto llegué al salón de banquetes, apareció en la gran pantalla LED una transmisión en vivo de una guapa celebridad de Internet. Bienvenida, hermana Isabella, a la transmisión en vivo. Estás tan hermosa como siempre. Solo tu presencia me acelera el corazón. Tras conectarse con éxito a la transmisión en vivo, la influencer colmó de elogios a Isabella. Lucía radiante con un vestido rosa claro con cola, y anunció. Consejo. 520 fuegos artificiales de corazón. Fuegos artificiales de corazón es el regalo más reciente de la plataforma, con un costo de más de 5.000 RMB cada uno. Isabella fue tan generosa que fácilmente donó más de 1.000.000 de RMB. Escuché a mucha gente susurrar sobre ella a sus espaldas. Gracias, hermana Isabella. Te amo. El streamer se levantó con entusiasmo y besó su teléfono. Isabella sonrió y, de repente, giró la cabeza para mirar a la multitud. Escudriñó a la multitud un momento antes de que sus ojos finalmente se posaran en mí y me hiciera una seña con el dedo. Caminé tranquilamente hacia Isabella. Estaba sentada en una silla, con las piernas cruzadas, elegante como una reina. Me miró con una emoción indescriptible en los ojos. ¿Tienes algo que decir después de ver esto? Pensé, ¿no lo has hecho antes? Esto es solo una repetición de los viejos trucos. ¿Qué podría decir? Pero no podía negar que ver a Isabella derrochando dinero con otros hombres todavía me hacía sentir un poco incómodo. Hay un dicho que dice que los hombres gastan dinero en quienes aman, pero para mí, se convirtió en... Isabella gasta dinero en quienes ama. No ha gastado ni un centavo en mí desde que nos casamos, pero nunca se inmutó cuando derrochaba dinero en otros hombres. Capítulo 4. ¿Quién soy? No tengo nada que decir. Respondí con calma, observando la palpable decepción en sus ojos. Me sentí un poco extraño. Idiota, ¿se te ha olvidado qué día es hoy? Intenté recordarlo, pero el recuerdo era esquivo. Isabella se acercó a mí y sonrió. Hoy es nuestro primer aniversario de bodas. La miré a los ojos y vi que la transmisión en vivo del hombre detrás de ella había cambiado a un mensaje que decía feliz primer aniversario de bodas, Isabella Carlos. No sentí ninguna emoción, sino algo ridículo. Incluso en nuestro aniversario, no se contuvo en sus gastos extravagantes. Puedo darte lo que quieras. Isabella parpadeó y me miró expectante, pero saqué unos documentos de mi maletín y le dije con el tono más frío que jamás había usado. Isabella, divorciémonos. En ese momento, una expresión incomprensible cruzó el rostro de Isabella. Debería estar contenta de que le hubiera pedido el divorcio, pero ¿por qué me miraba con tanta decepción? No estoy de acuerdo, respondió Isabella con firmeza. ¿Divorcio? Olvídalo. Entonces, tú decides. Me di la vuelta y salí del hotel, dejándola histéricamente atrás, sin mirar atrás ni una sola vez. Cuando el corazón de una persona está muerto, no hay forma de recuperarse. Le he dado una oportunidad tras otra, e incluso ahora, sigue rompiéndome el corazón. No me quedaré de brazos cruzados esperando la muerte. Que así sea. Déjala ir, y déjame ir. Al día siguiente, presenté mi renuncia y dejé Empresa Rossi para siempre.
Esta ciudad está llena de recuerdos de Isabella, y para tranquilizarme, decidí viajar y relajarme. Viajar solo, aunque se sienta solo, permite sumergirse brevemente en paisajes hermosos, casi ilusorios. De camino a casa, me encontré con una pareja de ancianos. Simplemente los estaba ayudando con su equipaje cuando me agarraron la muñeca. Tú. El anciano, con un sombrero octogonal antiguo y quitándose las gafas de sol, me miró perplejo. ¿Eres Alejandro? Pensé que estaba confundido, así que sonreí y negué con la cabeza. Te has equivocado de persona. Me llamo Carlos. No, no, no. El anciano negó inmediatamente mi afirmación. Eres Alejandro. Eres exactamente igual que en la foto. Me agarró la muñeca y se la mostró a la anciana que estaba a su lado. La información dice que Alejandro tiene una cicatriz en la muñeca por la mordedura de un perro cuando era niño. Mira, es eso. La anciana se inclinó para mirar más de cerca y luego sacó una lupa de su bolso, preocupada por no poder ver con claridad. La pareja de ancianos finalmente me miró con lágrimas en los ojos. Delante de los pasajeros de primera clase y los auxiliares de vuelo del avión, me abrazaron. Alejandro, por fin te encontramos. Seguí al anciano hasta su residencia, confundida, y me quedé paralizada al contemplar la enorme villa. El anciano, llamado Fernando, era un reconocido presidente de una aerolínea. Esta vez, él y su esposa, Luisa, viajaban no solo de viaje, sino también para disfrutar de los servicios de la aerolínea, ocultando sus identidades. Sin embargo, no experimentó ninguno de los servicios, pero sí me encontró a mí, su nieto perdido. El presidente Fernando me contó que mi padre, Ricardo, había roto públicamente su compromiso de la infancia y, a pesar de las objeciones de todos, se casó con mi madre. Luego fue expulsado de la familia y desapareció sin dejar rastro. Fernando llevaba años buscando a su hijo y por fin encontró noticias. Resultó que la familia de su hijo había muerto en un accidente de coche, dejando solo a su nieto, que seguía desaparecido. Fue entonces cuando el anciano vio mi información y supo qué aspecto tenía. Había estado pensando en traerme de vuelta para heredar la fortuna de la familia Méndez y compensar la ausencia de su hijo durante tantos años. Alejandro, has trabajado muy duro todos estos años, tú solo. El abuelo me dio una palmadita en la espalda, sus ojos se enrojecieron de nuevo al mirarme. Te pareces mucho a Ricardo, chico. La abuela se secó las lágrimas en silencio y asintió. No entendía por qué el abuelo seguía llamándome Alejandro, así que no pude evitar preguntar, abuelo, ¿por qué me llamas Alejandro? El abuelo se quedó atónito. Cuando revisamos tu información, tu nombre en el registro de domicilio era Alejandro. Al oír ese nombre, me empezó a doler la cabeza, tanto que apenas podía quedarme quieto y quería darme cabezazos contra la pared. El abuelo se horrorizó y llamó rápidamente a los sirvientes para que trajeran al médico de cabecera. Perdí el conocimiento y caí al suelo. Cuando desperté, vi a la abuela sentada a mi lado, mirándome preocupada. Alejandro, por fin has despertado. Al ver el blanco entorno y percibir el característico olor a desinfectante, supe que estaba en el hospital. Pero no entendía por qué. Siempre he sido un entusiasta del fitness y rara vez me enfermo, pero esta vez, el dolor de cabeza me hizo desmayar. Abuela. Me obligué a incorporarme, un poco desconcertado. ¿Por qué estoy en el hospital? Niño, ni siquiera sabes que estás gravemente enfermo, preguntó la abuela enfadada. Apreté los dedos y pregunté rápidamente, ¿qué te pasa? No saliste completamente ilesa de ese accidente de coche. El hospital tiene tu historial médico y dicen que tienes amnesia selectiva. Las palabras de la abuela me inundaron la mente con fragmentos de recuerdos. De pequeña, mi madre solía llevarme a casa de su mejor amiga. Mi mejor amiga se casó con una familia adinerada y dio a luz a una niña preciosa. La niña siempre me seguía, llamándome hermano Alejandro y molestándome, diciendo que quería casarse conmigo algún día. Solo la trataba como a una hermana menor, pero no esperaba que nuestra relación cambiara durante la pubertad. La niña atrevida, después de beber un poco, me confesó su amor en una fiesta de cumpleaños. Entré en pánico y la rechacé públicamente. En un ataque de ira, empezó a salir con otro chico. Solo después de un tiempo recuperé la cordura y me di cuenta de que ya me había enamorado de ella. La detuve después de la escuela y le dije que rompiera con ese chico.
La chica, probablemente enfadada conmigo, se negó a aceptar, así que la tomé de la mano y fui hacia el chico, pidiéndole que la dejara. Después de ahuyentarlo, giré la cabeza y vi a la chica sonriéndome. Ese fue el día en que empezamos a salir oficialmente. Como nuestros padres se conocían, revelamos nuestra relación durante el Año Nuevo chino. Recuerdo que su padre me pegaba, me regañaba y decía que los cerdos se comían sus propias coles. La chica lloraba y gritaba que solo se casaría conmigo en esta vida. Pensando en esto, de repente recordé lo que Isabella me había dicho cuando solicité el divorcio. Divorcio, ni lo pienses en esta vida. La chica, cuyo rostro estaba borroso en mi memoria, se superpuso gradualmente con el de Isabella. Abrí los ojos de par en par, sin poder contener la sorpresa. Mi pequeña es Isabella. Capítulo 5. Quiero terminar, a menos que muera. Por fin entendí el origen de esa foto. Isabella y yo nos conocíamos desde hacía más de una década. ¿Pero por qué insistía en que quería casarse conmigo, solo para después seguir engañándome? No lo entendía, y sentía el corazón como una mosca en la garganta. Me recuperé en el hospital un tiempo, recordando algunos momentos de mi tiempo con Isabella, pero cada vez que intentaba pensar profundamente, un dolor de cabeza me interrumpía. Después de un tiempo, el médico me realizó una neurocirugía para extirpar el coágulo que me quedaba en el cerebro. Mi abuelo envió a alguien para que me ayudara con los procedimientos hospitalarios y a partir de entonces, comencé a aprender a administrar la empresa. Poco a poco acepté ser el nieto de la familia Méndez e intenté acostumbrarme a mi nombre. Me repetía a mí mismo que mi nombre era Alejandro. Ya no era el tonto de Carlos que solo amaba a Isabella. Durante ese tiempo, Isabella me llamó decenas de veces, pero las ignoré. Me envió cientos de mensajes y, como no quería ser compasivo, la puse en la lista negra. Aerolíneas Méndez está negociando una nueva colaboración con Sofía, una popular actriz de Ciudad P. Acompañado por mi asistente, Pablo, volví a la familiar Ciudad P. Al salir del aeropuerto, alguien se me acercó con un ramo de flores. Señor Carlos, bienvenido a Ciudad P. La chica tenía una sonrisa dulce, con hoyuelos en las mejillas, pero pude ver que la sonrisa no llegaba a sus ojos, era solo un cumplido. Gracias. Acepté el ramo en silencio, sin intención de revelarle que yo también era de Ciudad P. Señor Carlos, es su primera vez en Ciudad P, ¿verdad? Debería ir al hotel a descansar hoy. Mañana lo llevaré a dar un paseo, dijo Sofía con cortesía. Me sentí incómodo, así que dije. No seas tan educada. Además, me quité las gafas de sol y la miré. Tenemos más o menos la misma edad, ¿verdad? Sofía se sobresaltó un poco al verme a los ojos, pero luego recobró el sentido y asintió suavemente. Tienes razón. Entonces llámame por mi nombre. Caminé hacia el coche de la niñera, abrí la puerta y la miré. ¿Nos vamos? Sofía se agachó, protegiéndose el pecho, y subió primero. Antes de que entrara, vi una luz intermitente en la oscuridad, pero simplemente fruncí los labios y no dije nada. Durante mis pocos días en Ciudad P, Sofía hizo de anfitriona, organizándolo todo. Comimos y jugamos. Sabía que estaba ansiosa por firmar el contrato, pero lo retrasé deliberadamente. Pronto, el escándalo de Sofía se convirtió en tendencia. Almohadilla Sofía Love Almohadilla rápidamente se convirtió en el tema principal, y pronto mi identidad también fue descubierta por los ingeniosos internautas. Esa noche, Isabella llamó a mi puerta y, furiosa, me preguntó quién era la mujer. ¿Tiene nombre? La miré y fruncí ligeramente los labios. Es Sofía. Isabella me miró con enfado. ¿Qué me importa su nombre? Lo que haces es engañarme, ¿no lo entiendes? Estamos divorciados. Se lo recordé pacientemente, pero al instante siguiente, Isabella tiró los documentos al suelo y, tan autoritaria como siempre, ordenó. Nunca firmé nada. Tú, Carlos, siempre serás mi esposo legal. La escuché decir que me llamaba Carlos, la miré fijamente un buen rato, luego sonreí y negué con la cabeza. Qué lástima, ahora soy Alejandro. En ese momento, vi el rostro de Isabella palidecer de la sorpresa. Me miró atónita. ¿Tú, lo recuerdas todo? Solo recordaba una parte. Siempre pensé que perseguía a Isabella como un perrito faldero, pero nunca me di cuenta de que mucho antes, ella me perseguía a mí. Empezamos a salir en la adolescencia. Su familia siempre la había consentido y era muy voluntariosa.
Desde que estuvimos juntos, siempre la he consentido, pero su comportamiento escandaloso siempre me dificultaba tolerarlo. El día antes de mi competición de informática, discutimos sobre la cena. Le pregunté qué quería y me dijo que no importaba, que solo siguiera mi ejemplo. Le dije estofado, pero me dijo que era demasiado picante y le hacía daño a la garganta. Le sugerí comida occidental, pero me dijo que no le gustaba la comida occidental sosa. Mencioné varios platos, pero no dejaba de criticarlos. Sentí que estaba siendo irrazonable y que yo no le estaba prestando suficiente atención. Terminamos discutiendo y ella terminó destrozando mi portátil, pisoteándolo. No tuve tiempo de arreglar la laptop ni de preparar los materiales, así que perdí el gran premio. Al llegar a casa, la vi llorando y tuve que contener mi ira y consolarla. Poco después de reconciliarnos, Isabella vino a nuestra clase, la abofeteó y luego la regañó, simplemente porque le había dicho algo. Este incidente causó un gran revuelo en la escuela. Le pedí repetidamente que se disculpara, pero se negó. Al final, fue castigada. Después de este incidente, ninguna chica de la escuela se atrevió a acercarse a mí de nuevo. Pensé que se volvería más dócil después de haber sido agraviada, pero inesperadamente, cuando vinieron familiares de visita, mi prima simplemente contestó una llamada por mí y corrió a mi puerta para exigir una explicación. Finalmente le expliqué que Lucía era solo mi prima, pero se negó a creerme. No dejaba de decirle a mi prima: ¿sabes qué país es famoso por la ortopedia? Si no quieres que te envíe allí a que te traten, aléjate de Alejandro. Fue entonces cuando me di cuenta de que la posesividad de Isabella hacia mí era casi insana. Si seguía complaciéndola, estaba destinado a cometer un gran error. Rompí con ella, pero Isabella se negó, llegando incluso a decir: tendrás que morir para que rompa contigo. En ese momento, lo hablé con mi familia y decidieron enviarme al extranjero. Después de irme, cortaron todo contacto con Isabella. Nos vimos obligados a romper, pero después de graduarme de la universidad y volver a casa, nos reencontramos en una reunión de exalumnos del instituto. Se había vuelto mucho más femenina, con una sonrisa amable en el rostro y sin hablar nunca en voz alta. De verdad pensé que había cambiado, e incluso me bebí la copa de vino que Isabella me ofreció. Después de emborracharse, me acorraló en la puerta del baño y me besó con fuerza, con lágrimas en los ojos mientras me suplicaba: Alejandro, antes me equivoqué. Con tal de que vuelvas conmigo, haré lo que me digas. Siempre me prometía lo mismo cada vez que me enfadaba. Incluso después de varios años, no le creí. Simplemente le dije: estás borracho, con frialdad, e hice que Isabella volviera a casa. Desde ese día, venía a mi empresa todos los días a entregar el almuerzo, me llevaba y traía del trabajo a mí, una empleada común y corriente, y me ayudaba a limpiar mi apartamento alquilado. Se esforzaba por parecer una esposa y madre dedicada, solo para estar conmigo. Para comprobar si había algún cambio, le dije por teléfono que un compañero de la empresa la había invitado a cenar y que no me iría a casa. Isabella se quedó atónita un momento y me preguntó si era hombre o mujer. Le dije que era una compañera, pero no reaccionó, solo me dijo que recordara ir a casa. Capítulo 6. Olvidándola, pero enamorándome de ella. Poco después de ese incidente, la empleada fue transferida a una sucursal. Al principio no me lo tomé en serio, pero al llegar a casa, escuché a Isabella hablando por teléfono con alguien. ¿Se ha ido? ¡Qué alivio! Gracias por tu ayuda. Haré que te transfieran la compensación correspondiente a tu cuenta. Al oír esto, se me heló la sangre y volví a darme cuenta. Sigue siendo la misma persona, no ha cambiado nada. Después de varias discusiones con Isabella, iba en coche a dar un paseo con mis padres, pero inesperadamente, tuvimos un accidente de coche de vuelta. Mi memoria era borrosa, al verla intentando sacarme desesperadamente. Giré un poco la cabeza y vi a mis padres cubiertos de sangre. Entonces, perdí por completo el recuerdo de ella, convirtiéndome en el Carlos al que se refería. Miré a Isabella con una sonrisa teñida de sarcasmo: ¿crees que me ocultarás este secreto para siempre? Isabella negó con la cabeza: nunca tuve intención de ocultártelo. Me dijo que después del accidente de coche, lo olvidé todo menos a ella. Así que es amnesia selectiva. Los médicos dicen que, en este caso, las personas y los acontecimientos que se olvidan suelen ser los que más impactan a una persona. Ya fuera la persona que más me hizo feliz o la que más me dolió, al final fue Isabella. Pero después de olvidarla por completo, me enamoré de ella de nuevo, haciendo todo lo posible por tratarla bien.
Isabella dijo que, la primera vez que salió de copas, esperaba que la regañara por lo malo que era para su salud, y que con tal de que se lo dijera, se iría a casa. Pero en ese momento fui humilde en mi amor, así que preparé discretamente una sopa para la resaca y se la llevé después de que llegara al trabajo. Después de eso, se volvió aún más agresiva. Después de casarnos, pasó de salir de copas a pasar la noche fuera, esperando ver si me preocupaba. Pero cuando llegó a casa, simplemente la ignoré y le pregunté dónde había estado y a quién había conocido, y entonces se acabó el asunto. Isabella sentía que había cambiado mucho desde antes, y no le gustaba mi obediencia incondicional. El médico también le dijo que tal vez si pasaba por otra experiencia estresante importante, podría recuperar la memoria. Así que después de casarnos, Isabella desafió repetidamente mis límites, intentando hacerme enojar para recuperar la memoria, con la esperanza de que la recordara antes. Pero mi temperamento se debilitó, y esto decepcionó por completo a Isabella. No tienes idea de lo feliz que fui el día que pediste el divorcio. Isabella dijo esto, inclinándose para abrazarme, pero yo retrocedí instintivamente. Sus ojos se humedecieron y me miró con un tono de agravio. ¿Ahora ni siquiera me abrazas? Alejandro, te quiero de verdad. Te dije que me llamaba Carlos, aunque había perdido la memoria, para distinguirte de tu verdadero yo. Por supuesto que sabía que Isabella me amaba de verdad. Yo era la única persona en el mundo capaz de hacer que la digna señorita Ciudad P renunciara a su dignidad y me persiguiera. Me encanta tu orgullo. Me encanta tu apariencia. Me encanta la dulzura de tus ojos cuando me miras. Me encanta que tú también me ames, pero que aún mantengas tus límites. Isabella se arrojó a mis brazos y sorbió por la nariz. Sé que estoy enferma. Su posesividad casi perversa era consecuencia de haber sido abandonada desde la infancia. Carecía de amor, así que se aferraba a mí lo más posible, temerosa de que la dejara ir. Durante los años que estuve en el extranjero, la paranoia de Isabella llegó a tal punto que necesitaba medicación para dormir. Decía que su primera reacción después de que la olvidara fue tristeza. Pero sabiendo que me había enamorado de ella incluso después de perder la memoria, no pudo evitar sentirse feliz. Pero mi personalidad había cambiado tanto desde que perdí la memoria que sentía que ya no era la misma persona que yo, así que intentó por todos los medios recuperarla. Temblaba y lloraba en mis brazos. Levanté la mano, dudando un buen rato antes de finalmente acariciarle la espalda. Isabella se durmió en mis brazos. La ayudé a acostarse y, al ver su rostro dormido, no pude evitar extender la mano. En cuanto le toqué la cara, me abrazó con fuerza. Murmuró algo y me incliné para escuchar cómo me llamaría. Entonces oí, Alejandro. Suspiré suavemente, mirando el cielo nocturno por la ventana, con la mente acelerada. Al día siguiente, necesitaba hablar con Sofía sobre los últimos acontecimientos, así que me cambié de ropa temprano por la mañana y me preparé para irme. Pero antes de irme, unas manos me tocaron la cintura. Isabella se apoyó en mi espalda y no pudo evitar preguntar, ¿a dónde vas? A hablar de una colaboración. Le separé las manos. Isabella me miró confundida. ¿Qué colaboración? ¿Encontraste un nuevo trabajo después de renunciar a mi empresa? Le sonreí sin decir nada. Al instante siguiente, abrí la puerta y salí del hotel. Sofía y yo habíamos quedado en una cafetería al lado del hotel. Cuando mi asistente y yo llegamos, vimos a Sofía sentada junto a la ventana, con gafas de sol y un vestido beige. Su agente le estaba hablando de algo. Señor Carlos. Sofía se levantó rápidamente al verme. Asentí. Siéntese, por favor. Me senté frente a ella. La agente de Sofía, la señora. Me miró y dijo, señor Carlos, nunca pensé que fotografiarían a Sofía recogiéndolo en el aeropuerto. ¿Cómo cree que se manejará este escándalo? ¿Cómo le gustaría que se manejara? Les lancé la pregunta con naturalidad. Sofía y la señora intercambiaron una mirada. Los escándalos en la industria del entretenimiento siempre han tenido un gran impacto en las celebridades femeninas. Por lo tanto, mi sugerencia es que el señor Carlos firme el contrato lo antes posible. Luego, el departamento de publicidad de su empresa debería empezar a promocionar a Sofía como la nueva portavoz de Aerolíneas Méndez. Así, se aclararán los rumores. Estaban realmente ansiosos, así que usaron el rumor como táctica para que firmara el contrato rápidamente.
pero la razón por la que me detuve fue porque la oferta de Sofía era irrazonable. Exigieron una tarifa de patrocinio superior a los 10 millones de yuanes y también pidieron a Aerolíneas Méndez que cubriera todos los gastos de viaje del equipo de Sofía durante el periodo de patrocinio. Si solo fuera Sofía, no lo dudaría. Pero cuando se trata de celebridades de primer nivel como ella, que incluso dirigen su propia empresa de entretenimiento, decenas de personas la acompañan en cada viaje. Al cubrir la comida, la ropa, el alojamiento y el transporte de decenas de personas, siento que Sofía se está aprovechando de mí, ahorrándose los gastos de los que debería ser responsable como jefa. La hermana debería saber por qué no firmamos. La miré. Sus condiciones adicionales son irrazonables. Si insiste en ellas, me temo que no podremos trabajar juntas esta vez. Hice ademán de levantarme e irme. Sofía me agarró de la manga enseguida, parpadeando levemente y suavizando la voz. No se impaciente, señor Carlos. Todo se puede negociar. Sonreí levemente y aparté la mano. Hay rumores circulando ahora mismo. Es mejor no hacer algo que pueda dar lugar a malentendidos. Sofía me miró sonriendo, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Si admito unilateralmente la relación y el señor Carlos lo niega, ¿crees que el público te creerá a ti o a mí, que no he estado involucrado en ningún escándalo en todos estos años? Mi intuición me decía que Sofía no era una persona fácil de convencer. Resultó que era más que su apariencia inocente. Capítulo 7. El escándalo. Sofía y yo terminamos separándonos en malos términos, y al día siguiente anunció nuestra relación en línea, causando un gran revuelo. La central me llamó inmediatamente para preguntarme cómo iba a manejar esto. Al ver los buenos deseos unánimes de los trolls en línea, sentí que estaba preparada. Si lo negaba ahora, Sofía probablemente lloraría en línea y me llamaría escoria por estar con ella, pero no estar dispuesto a darle una relación legítima. Entonces, la gran mayoría de los internautas seguirían criticándome y luego compadeciéndola. Mientras me debatía sobre cómo manejar esto, Isabella explotó inesperadamente primero. Publicó una publicación en Weibo denunciando a Sofía, mostrando nuestro certificado de matrimonio y llamándola amante. La narrativa en línea cambió rápidamente, convirtiéndome en la escoria que engañó a su esposo, y Sofía en la amante que me sedujo desagradecidamente. No podía creer que hubiera pasado tanto tiempo, e Isabella seguía negándose a firmar los documentos, así que legalmente seguíamos casados. Después de que dijera eso, no pude librarme del revuelo. Aunque sabía todo lo que Isabella había hecho a lo largo del tiempo, no me atreví a echarle agua sucia. Después del escándalo, Sofía y yo nos volvimos a encontrar. Para reconciliarnos, me invitó a un club famoso en Ciudad B y trajo consigo a algunos de sus amigos cercanos de la industria del entretenimiento. Mi intuición me decía que era un banquete onkmen, pero aún así quería ver qué tramaba Sofía. Cuando llegué, vi que Sofía había dejado atrás su habitual aspecto de actriz inocente. Llevaba un vestido burdeos de cuello houlte que dejaba al descubierto su piel clara, y su largo cabello negro, liso y rizado. El señor Carlos está aquí, dijo Sofía, dando un paso al frente y tomándome del brazo. Incliné la cabeza para mirarla. Señorita Sofía, ¿qué quiere decir? Sofía sonrió sin decir nada. Me ayudó a sentarme en la mesa principal y empezó a servirme una copa de vino. La verdad es que la primera vez que te vi, sentí que eras perfecta para mí. Me ofreció la copa con los ojos radiantes. Aquella vez nos hicimos amigas, y hoy es nuestra cita. Me confundió un poco la palabra cita. Al ver que todavía había bastante gente en el reservado, simplemente la saqué. Finalmente, todo quedó en silencio. Miré a Sofía a los ojos y le pregunté qué quería. Sofía me frotó el pecho con el dedo índice. Sus ojos sonrientes me miraron y dijo en voz baja, de repente siento que mi ambición de ser la portavoz de tu familia es miope. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Antes de venir a Ciudad B, ¿no dijiste que eras la heredera de Aerolíneas Méndez? Sofía fue directa al grano y entendí lo que quería decir. Quería conectar conmigo, idealmente casándose con alguien de una familia adinerada. La franqueza de Sofía me hizo reír. La miré y le pregunté, ¿no sabes que estoy casada? Lo sé. Sofía sonrió. También sé que tú y la señorita familia Rossi tienen problemas y se están divorciando. No esperaba que Sofía ya lo hubiera investigado. Con una sonrisa en los labios, se acercó. Soy una persona muy peligrosa.
Acercarse a mí podría no traer nada bueno, solo daño. Alejandro. De repente, un grito de mujer estalló detrás de mí. Me giré y vi a Isabella mirándome atónita. Recuperó el sentido y se dirigió hacia mí. Al verla levantar la mano para golpear a Sofía, fruncí el ceño y dije, Isabella. Poco a poco recuperó la compostura al oír mi voz y bajó lentamente la mano levantada, pero su pecho seguía agitado por la ira. ¿Qué estás haciendo? Solo charlando con normalidad. Respondí con calma, y la sorpresa de Sofía se desvaneció, sonriéndole a Isabella. He oído mucho sobre usted, señorita Isabella. Isabella me agarró del brazo de inmediato y la miró nerviosamente. Es un hombre casado. Le aconsejo que no se meta con él. Sofía se encogió de hombros. Si la señorita Isabella supiera que el señor Carlos ya no la amaba, habría tenido el buen juicio de firmar los papeles del divorcio. Usted, Isabella se quedó atónita. ¿De verdad me investigó? Investigué al señor, lo vi por casualidad cuando visitaba a Carlos. La sonrisa de Sofía era como la de un cordero blanco puro, pero al quitarle esa piel falsa, su lado lobuna se revelaría. Jamás me divorciaré de Alejandro en mi vida, así que no sueñe. Isabella la miró fijamente, amenazando con calma, no querrá desaparecer del mundo del espectáculo sin hacer ruido, ¿verdad? ¿De qué está hablando, señorita Isabella?, se burló Sofía. ¿Cree que todos estos años en el mundo del espectáculo han sido en vano? ¿Quieres decir que tienes que aferrarte a Alejandro? Isabella se acercó un paso más a Sofía. Sofía me miró con los labios fruncidos. ¿Por qué no le preguntas al señor Carlos, entre tú y yo, quién lo hace sentir más a gusto? Isabella hizo una pausa, quizá pensando en algo, sin atreverse a mirarme. Por lo que he oído, la señorita Isabella es conocida desde hace tiempo por su estilo de vida disoluto. Todos en Ciudad P saben que eres una mujerzuela. Aunque estás casada, sigues liada con hombres jóvenes. Por cierto, ¿cuánto fue la indemnización que le diste a alguien la última vez? Creo que fueron decenas de millones, y les pediste que lo mantuvieran en secreto. Sofía tomó la iniciativa, mirando a Isabella con una ligera mueca. Así que, más vale que no retrases al señor Carlos. Isabella levantó la vista de repente hacia Sofía. ¿Cómo lo supiste? Sofía arqueó las cejas ligeramente. Por desgracia, conozco a Mateo. Isabella se quedó atónita. Mateo. Sofía. Tú. Miró a Sofía conmocionada. ¿Cuál es tu relación con Mateo? Sofía sonrió. Es mi primo. Su madre y la mía son hermanas. Isabella sí había usado a Mateo. Estaba con él supuestamente para fastidiarme, pero pronto lo dejó. No esperaba que Mateo se enamorara de ella, y él seguía volviendo. Para suavizar las cosas, Isabella le dio a Mateo una compensación y le proporcionó muchos recursos, lo que finalmente lo arregló. ¿Cómo puede alguien como tú, un derrochador, entender que el dinero no llega fácilmente? Sofía le preguntó a Isabella, ¿no te das cuenta de que familia Rossi está en decadencia? Isabella me miró. Tras mi salida como directora de proyectos, muchas de las tareas de las que era responsable se transfirieron a nuevos empleados, pero los clientes existentes no confiaban en ellos y optaron por socios más fiables. Empresa Rossi ha estado buscando a alguien para cubrir mi puesto, pero sigue siendo difícil. Después de todo, nadie más se dedicaría a su compañía como yo. Aunque Isabella sigue siendo la hija mayor de Ciudad B, ya no tiene el mismo brillo y glamour de antes. Es una lástima que Alejandro tenga una esposa como tú. Las palabras de Sofía destrozaron por completo el orgullo de Isabella. La miré como una berenjena congelada y me fui lentamente con la cabeza gacha. Capítulo 8. Lo que pasó esa noche. Rememorando el pasado, no pude evitar sentirme un poco deprimida. De vuelta en la habitación privada, no pude evitar beber una y otra vez, hasta que finalmente perdí el conocimiento y me desplomé. No sé cómo me fui, pero al abrir los ojos, vi a Sofía llorando en silencio, aferrada a la manta. Me quedé paralizada por un momento. ¿Por qué? Miré a mi alrededor y me di cuenta de que ese era el hotel en el que me alojaba. Tú estás despierta. Sofía se secó las lágrimas y me miró, dudando en hablar. La miré fijamente un buen rato y luego, instintivamente, levanté la manta para echar un vistazo. Cuando vio que estaba completamente desnudo, me dio un vuelco el corazón. ¿Pasó algo entre nosotros anoche?
Sofía estaba sentada en la cama, con los hombros al descubierto y la manta sobre el pecho para ocultar sus partes íntimas. Se le llenaron los ojos de lágrimas al mirarme. Señor Carlos, insistió en que me quedara con usted anoche. Me desmayé, y cuando abrí los ojos, lo vi acostado a mi lado. Intenté recordar si había pasado algo fuera de lo normal la noche anterior, pero tenía la mente completamente en blanco. Tosí. Bueno, este asunto necesita ser investigado. Vístete primero. Le di la espalda a Sofía mientras se vestía. Cuando terminé, vi que seguía desconcertada. Estaba muy borracha anoche. Ya sabe que un borracho no le haría nada, así que no me malinterprete. Intenté persuadirla con paciencia, pero Sofía me miró y me preguntó en voz baja, ¿no quieres hacerte responsable de mí? Respiré hondo. Si de verdad te hiciera eso, sin duda me haría responsable y te ofrecería una compensación. Pero ahora mismo es incierto. Tú no lo recuerdas, y yo tampoco. Sí lo recuerdo. Sofía me miró fijamente y me señaló el cuello. Todavía tienes una marca de lápiz labial en el cuello. Me quedé paralizada un momento, luego corrí rápidamente al espejo para mirarme y me la froté con fuerza. No solo en el cuello, sino incluso en la camisa que llevaba ayer. El lápiz labial todavía está en mi bolso, así que podemos comparar. Dijo Sofía en voz baja. Golpeé la pared con frustración, lo que la sobresaltó. Necesito calmarme. Lo siento. Salí rápidamente del hotel. Mientras respiraba el aire fresco, no pude evitar recordar la noche anterior. Isabella, por una vez, se fue obedientemente sin armar un escándalo, pero ver eso me hizo sentir aún peor. Me fui a casa y seguí bebiendo. Quizás bebí demasiado, pero perdí la memoria. Sofía sí bebió conmigo al principio, pero luego pareció llamar a alguien y desapareció. Ahora, de repente, apareció en mi cama. Estaba a punto de estallarme la cabeza, y entonces sonó mi teléfono. Mi asistente me dijo que un reportero nos había grabado a Sofía y a mí regresando juntas al hotel, y ahora todo Internet estaba exponiendo nuestra relación. Como no me había divorciado y estaba jugando a dos bandas, incluso afectó el precio de las acciones de Aerolíneas Méndez, que ya habían tocado fondo. Justo cuando el asistente colgó, mi abuelo volvió a llamar, diciéndome que volviera a Ciudad A. Ni siquiera me atreví a volver al hotel. Le pedí a mi asistente que recogiera mis cosas y tomé apresuradamente el siguiente vuelo de regreso a Ciudad A. Cuando llegué a casa, exhausta, mi abuelo me recibió con una paliza. El anciano me golpeó con un bastón, mocoso, te has vuelto rico y poderoso, y has dejado de aprender. ¿Por qué no le dijiste a tu familia que estabas casado? Solo me enteré por los periodistas que tu pareja es la familia Rossi de Ciudad B. Me arrodillé en el suelo y aguanté el dolor mientras respondía, le pedí el divorcio a Ciudad B antes de dejarla, pero nunca lo firmó, así que... Nuestra familia Méndez siempre ha tenido buena reputación, pero ahora está en manos de un mocoso como tú. Viejo, cálmate. La abuela detuvo apresuradamente al abuelo, Alejandro es el único que queda en nuestra familia. Por favor, sé amable y no rompas al niño. De hecho, soy la cuarta generación de la familia Méndez. Mi abuelo empezó desde cero. Tras ahorrar dinero haciendo negocios, descubrió que la industria aeronáutica se estaba desarrollando rápidamente, así que empezó a invertir. Tras entrar en la industria, fundó su propia empresa y la convirtió en una aerolínea internacional. El abuelo se detuvo y, furioso, tiró su bastón a un lado. La anciana ama de llaves, temiendo que se enfadara, lo ayudó rápidamente. Amo, por favor, cálmese. Deje que el joven amo explique primero lo sucedido. Sí, el niño llegó a casa y, antes de que pudiera decir nada, le dio una paliza. La abuela, angustiada, me ayudó a levantarme. Antes de que pudiera sentarme en el sofá, el abuelo gritó con todas sus fuerzas. Arrodíllate. La abuela y yo nos sobresaltamos y nos arrodillamos ante el abuelo, cabizbajos. Abuelo, la señorita familia Rossi y yo nos conocemos desde pequeños. Éramos novios de la infancia, y por eso nos casamos. En cuanto a la pelea que se viralizó hoy, sospecho que fue un montaje. Miré al abuelo y le conté los acontecimientos de aquella época de principio a fin. No acepté las condiciones de Sofía, así que me ha estado causando problemas. Primero, hizo que alguien nos tomara fotos a propósito, y ahora ha hecho esto. Tras mis palabras, el abuelo se tranquilizó.
Al fin y al cabo, llevaba décadas en el mundo de los negocios, así que tenía experiencia. Quédense en casa y reflexionen un rato. No salgan hasta que las cosas se tranquilicen. Acepté obedientemente. El abuelo estaba semijubilado desde que volví a dirigir la empresa. Su asistente me dijo que se había reunido con Sofía de nuevo y le había preguntado cuáles eran las condiciones de su contrato. Pero Sofía dijo que había arruinado su reputación y que ahora su única opción era casarse conmigo. El abuelo le ofreció una suma de dinero o convertirla en la portavoz de nuestra familia. Pero Sofía se negó, lo que enfureció al abuelo hasta la ira. A medida que la indignación pública se intensificaba, el precio de las acciones de Aerolíneas Méndez se desplomó durante 2 semanas, lo que casi provocó su exclusión de la bolsa. Los fondos operativos de la compañía se estaban agotando y los socios exigían despidos. El pelo de mi abuelo se estaba poniendo gris de la preocupación y ni siquiera podía comer. Pasé todos los días pensando en cómo resolver la situación, mientras mi asistente investigaba en secreto lo que había sucedido esa noche. Justo cuando estaba al borde de la desesperación, de repente recibí una llamada de la familia Rossi. La familia Rossi pidió verme. Se lo conté al abuelo, pero me ignoró y simplemente me despidió con un gesto. Regresé a Ciudad B, un lugar lleno de historias, compré algunos regalos y luego visité al abuelo Ignacio. Esperaba que el abuelo Ignacio me tratara con indiferencia, considerando que todo el lío había sido causado por mi relación extramatrimonial. Pero cuando me vio, me pidió que me sentara y le indicó al mayordomo que preparara un cheque. Escribe la cantidad que necesitas. Capítulo 9. Un plan descuidadamente planeado finalmente desentrañado. Me quedé atónito por un momento, un tanto halagado. Abuelo, ¿qué haces? Sé que Isabella te ha causado muchos problemas, así que esta vez no te culpo. El abuelo Ignacio me miró con seriedad y dijo, te he visto tolerarla una y otra vez y dirigir bien la empresa. Ahora que tu familia está en apuros, no me quedaré de brazos cruzados. Pero antes de darte este dinero, tengo una condición. Mi corazón latía con fuerza y miré al abuelo Ignacio con nerviosismo. Dime. Mi condición es que no te divorcies de Isabella. El abuelo Ignacio terminó de hablar y me quedé paralizado. Abuelo. Isabella ha sido adorada por nuestra familia desde pequeña. Siempre ha estado enamorada de ti. Incluso dijo delante de toda la familia que solo se casaría contigo. Ha hecho muchas tonterías, pero últimamente le he dado una lección, e Isabella no ha salido a hacer el tonto en mucho tiempo. Así que espero que me hagas un favor y no te divorcies de Isabella. El abuelo Ignacio suspiró y bajé la cabeza con sentimientos encontrados. Abuelo, por favor, dame un tiempo para pensarlo. Después de salir de familia Rossi, mi asistente llamó para decirme que la investigación había avanzado. Sofía seguía diciendo que la había tocado, pero la asistente había obtenido imágenes de vigilancia de la discoteca. Cuando salí de la habitación privada, mis guardaespaldas me ayudaron a subir al coche. Había pedido volver al hotel. Pero Sofía insistió en seguirme en el coche. Los demás, sabiendo que era mi compañera, no intentaron detenerla. Esto dio lugar a la escena en la que nos apoyamos mutuamente al entrar al hotel, la cual fue grabada por un reportero. También tenemos el video del hotel. Anteriormente se había negado a publicarlo, alegando cuestiones de privacidad. Claramente te despediste de la señora Sofía en la puerta, pero ella te siguió adentro. Inmediatamente revisé el video y recordé lentamente lo que sucedió ese día. Recuerdo mencionar constantemente el nombre de Isabella a Sofía mientras bebíamos. Siempre había sido tan orgullosa como una princesa, pero ese día la molesté, dejándola como un conejito agraviado. Incluso estando borracho, seguía llamando a Isabella. Regresé a mi habitación y me quedé dormido rápidamente, solo para despertar en mitad de la noche con sed. Aturdido, sentí que alguien me desnudaba. Levanté la vista y vi a un hombre. Pensé que era el asistente y no me lo tomé en serio, pero cuando pregunté, me dijo que no era él. La repentina aparición del desconocido me puso los pelos de punta. Revisé las cámaras de seguridad del hotel y descubrí que el hombre había sido grabado antes de que Sofía entrara en la habitación. Llamé a Sofía y quedé en verla. Sofía seguramente había estado plagada de rumores y chismes últimamente, y su rostro lucía demacrado. Llevaba sombrero y mascarilla, temiendo ser reconocida. Cuando la conocí, fui directo al grano. Me pediste que nos viéramos en la discoteca ese día, ¿en serio era por lo de después? Sofía hizo una pausa y luego me miró.
¿Qué quieres decir? No entiendo. Sollozó mientras hablaba. No he podido contactarte en un tiempo. Tú, un hombre, tienes que dejarle una situación tan grave a una mujer débil como yo. ¿No te sientes culpable? Sus sollozos atrajeron miradas de los transeúntes y me crispé los labios. Deja de fingir, Sofía. Ya que las cosas habían llegado a este punto, no iba a mostrarle la cara. Míralo tú misma. Tiré la memoria USB sobre la mesa. Sofía se mostró un poco escéptica, pero le pidió prestado un iPad al camarero. Enseguida vio las imágenes de vigilancia y su expresión cambió. ¿Tú tienes curiosidad por saber cómo conseguí las imágenes? ¿Ya le pagaste una buena suma al hotel para que guardara silencio? Observé la expresión de Sofía y sonreí con desprecio. Últimamente te han estado investigando y he descubierto algo muy interesante. Me preguntaba, ¿cómo se atreve una celebridad como tú a afirmar que tienes contactos delante de Isabella? Tras investigar un poco, descubrí que tus patrocinadores son en realidad la familia Lin. Resulta que la familia Lin es competidora de nuestra familia Méndez, así que te enviaron para que te encargaras de mí. Familia. Las colaboraciones perdidas de la familia Méndez han ido a parar a la familia Lin. ¿Pero cuánto tiempo crees que te reirás? Mientras siga vigilando, tu imagen de actriz pura se perderá por completo. Dije tranquilamente. Sofía bajó la cabeza y guardó silencio un buen rato, luego sonrió largamente. Eres más lista de lo que pensaba. Originalmente quería desnudarte yo misma esa noche, pero fuiste demasiado atenta, así que tuve que pedirle ayuda a alguien. No esperaba que este hotel nos cobrara cientos de miles, e incluso te filtrara el video. Sofía dejó la memoria USB y dijo, me rindo y te dejo hacer lo que quieras. En fin, la familia Lin ya no me querrá como una niña abandonada. Miré a Sofía y recordé la escena de cuando la conocí. La ambición en sus ojos ya no existía, solo permanecía la tristeza. Nunca le caí bien y siempre quiso acercarse a mí y desestabilizar a la familia Méndez. Aprecio su actitud despreocupada, pero no estoy dispuesto a perdonarla. Presenté la información a un equipo de abogados profesionales. El departamento legal de Aerolíneas Méndez actuó de inmediato y, en una semana, desmintió los recientes rumores. El precio de las acciones de Aerolíneas Méndez comenzó a recuperarse lentamente, mientras que la popularidad de Sofía se desplomó debido a este incidente, pasando de ser una celebridad de primer nivel a una estrella de segundo o tercer nivel. De repente, un día, el precio de las acciones de Aerolíneas Méndez alcanzó su límite diario. Cuando recibí la noticia, eché un vistazo de inmediato y vi que había intervenido la familia Rossi. Dudé en responderle al abuelo Ignacio, y finalmente encontraron otra manera de ayudarme. Eliminé a Isabella de la lista negra y, tras una larga vacilación, presioné el botón de llamada. La llamada fue respondida casi al instante, y ella dijo con alegría no disimulada. Hermano Alejandro. Por un momento, me sentí como en otro mundo. De pequeña, a las niñas les encantaba seguirme y llamarme hermano Alejandro. Pero al crecer, rara vez volví a oír ese nombre. Después de que perdió la memoria, siempre me llamaba Carlos. Después de irme y regresar a Ciudad B, solía dirigirse a mí por mi nombre completo. Sí, soy yo, respondí en voz baja, recuperando la compostura. Si tienes tiempo, nos vemos. Isabella y yo teníamos una cita en su antiguo restaurante occidental favorito. Había llegado media hora antes, pero ella ya estaba sentada allí. Cuando estaba a punto de acercarme, la vi retocarse el maquillaje con un cojín, juguetear con su cabello y murmurar algo en el espejo. Al verme, se puso rígida, con un toque de timidez en su rostro, normalmente radiante. Hermano Alejandro, ¿estás aquí? Capítulo 10, el final. Me senté frente a ella, miré a Isabella y le susurré, ¿qué quieres comer? Como lo que sea. Isabella dijo inmediatamente, con los ojos entornados. Como lo que quieras. ¿No te disgusta el foie gras? Le pregunté, e Isabella soltó una y bajó la cabeza. Sonreí y negué con la cabeza. Además del filete, pedí crema de champiñones para ella. Nos miramos en silencio mientras esperábamos la comida. Ella juntó las manos, jugueteando con ellas. Noté que estaba nerviosa, sin atreverse ni a respirar, probablemente porque la había asustado antes. Le serví medio vaso de vino tinto y se lo di. ¿Se lo dijiste a los de seguridad del hotel? Isabella parpadeó y asintió.
El hotel era un 5 estrellas de la empresa Rossi, y elegí alojarme allí porque tenía una tarjeta VIP. ¿Por qué de repente cambiaron la situación, incluso después de pagarle al hotel una suma considerable por guardar silencio? Sabía que Isabella debía de estar detrás de todo. ¿Por qué confiar en mí? ¿No temes que Sofía y yo vayamos en serio? Le pregunté a Isabella. Me miró fijamente y dijo, llevas un año casada conmigo y nunca has movido un dedo cuando yo no quería. Siempre has sido un caballero. ¿Cómo pudiste obligar a Sofía? Además, no creo que sea más atractiva que yo. En ese momento, la chica levantó la barbilla con orgullo. Me burlé y de repente me sonrió, atónita. ¿No viniste hoy a pedirme el divorcio? ¿Todavía quieres que nos divorciemos?, le pregunté. Isabella, dándose cuenta de lo que hacía, negó con la cabeza inmediatamente. No, 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 no quiero el divorcio. Finalmente dejó atrás su ansiedad, mirándome con ojos brillantes. Prometo tratarte bien de ahora en adelante y no volver a hacerte enojar, ¿de acuerdo? Sonreí y asentí. En ese momento, de repente se me ocurrió que la condición de Isabella se llamaba amor no correspondido. Después de perder la memoria, me había aferrado a Isabella, lo que solo la molestaba y la distanciaba de mí. Mientras actuara menos atraído por ella, podía atarla por completo. Nos reconciliamos, incluso con más dulzura que antes, y pronto se embarazó. Después de que amainó la tormenta, ambos padres finalmente quedaron en verse. El abuelo Ignacio y la familia Méndez congeniaron al instante. Se les iluminaba la cara al hablar de la constructora, e incluso a su avanzada edad, se reían a carcajadas. La abuela, en cambio, había oído hablar de mis padres por los padres de Isabella y no pudo evitar enjugarse las lágrimas mientras escuchaba. Estos dos niños se casaron en secreto y no han vuelto a casa en todos estos años. Nunca imaginé que a mi edad ni siquiera los vería por última vez. Ni siquiera se casaron. El padre de Isabella me señaló. Dos jóvenes lo decidieron por su cuenta, consiguieron un certificado de matrimonio, y eso fue todo. ¿Qué? La abuela nos miró sorprendida, pensó un momento y negó con la cabeza. No, no vi la boda de mi hijo, así que no puedo perderme la de mi nieto. La abuela ya había decidido celebrar una boda para Isabella y para mí, y la oficiaría ella misma. Isabella y yo intercambiamos miradas y le susurré si estaba dispuesta. Se tocó el vientre y susurró, si vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo cuanto antes. Si tardamos más, mi embarazo se notará y no me quedará bien un vestido de novia. Me reí entre dientes, ¿tienes tanta prisa por casarte conmigo? Ella vio la burla en mis ojos, avergonzada y enfadada, y replicó, ¿no te casaste conmigo hace mucho tiempo? Lo pensé y me di cuenta de que era cierto. Ya estábamos legalmente casados, solo faltaba la ceremonia. Empecé a planear la propuesta sin que Isabella lo supiera. El día antes de su cumpleaños, le dije deliberadamente que tenía que irme de viaje de negocios para que no tuviera que esperar y pudiera acostarse temprano. Podía oír su tono de tristeza por el teléfono y tuve que contener la risa antes de colgar. Volví a escondidas el día de su cumpleaños, apareciendo de repente mientras ella y sus amigas lo celebraban, y le propuse matrimonio de rodillas. No se lo conté a nadie, y todos se quedaron completamente sorprendidos. Isabella se tapó la boca sorprendida y me tendió la mano. Le puse el anillo en el dedo anular y le di un suave beso en la frente. Propuesta de matrimonio, prueba del vestido de novia, elección del lugar, invitación a amigos y familiares. Después de todos los pasos, había pasado un mes antes del día de nuestra boda. Ella y yo nos quedamos en la puerta para recibir a los invitados. Le pregunté en broma si quería invitar a todos sus novios, pero Isabella me pisó el pie y casi se cae al suelo del dolor. Antes de ser madre, Isabella siempre había sido la princesita arrogante y dominante de Ciudad P. Pero después de experimentar los desafíos del embarazo en primera persona, se volvió mucho más comprensiva y aprendió a empatizar. Después de reconciliarse, me explicó repetidamente que sus experiencias con esos hombres eran solo coqueteos. Aunque hubiera salido toda la noche, nunca me había traicionado y siempre se había quedado sola en un hotel. Le dije que no quería vivir en el pasado y que solo quería vivir una buena vida con ella. La amo. De ahora en adelante, solo la amaré a ella. Fin del texto completo.